Un cordial saludo. El día de hoy veremos la primera clase correspondiente a límites. ¿Ok? Entonces, comenzamos el capítulo de límites. ¿Ok? Y iniciamos el capítulo de límites o con una sección llamada límites laterales. Pero primero y principal, vamos a hacernos la pregunta: ¿qué es un límite? Entonces, antes de hablar de límites y ser más preciso, vamos a tener en cuenta de que en este curso lo que vamos a ver es una noción introductoria al límite, ¿ok? La noción práctica o por definición se da en Mate 2 y, y las bases teóricas fuertes para los matemáticos se dan en análisis 1. ¿Ok? Entonces en este curso lo vamos a estudiar la noción teórica básica del límite y nos vamos a enfocar a resolver problemas de cálculo del límite, más allá de entender la definición epsilon delta del límite. Eso no lo vamos a estudiar en este curso. Sin embargo, recordemos, vamos a dar una pequeña introducción o concepto intuitivo de lo que es un límite. Entonces, los límites, bueno, o el límite en un punto, el límite es el estudio del comportamiento de una función en una región del plano. Generalmente son puntos o puntos o el infinito o menos infinito. Puntos o el infinito. Cuando digo el infinito me refiero al más y menos infinito. ¿Okay? Entonces, el primer tipo de límite que vamos a ver son los límites laterales. Entonces, como su nombre lo dice, existen dos tipos de límites laterales. Derecha e izquierda. ¿Ok? Ok. Entonces, vamos a empezar a ver esto como un ejemplo. Tenemos una gráfica en una región del plano. Vamos a primero hacer el mapa del plano cartesiano. ¿Ok? Tenemos una gráfica, vamos a colocarla en azul, que hace esto. ¿Ok? Vamos a hacer mejor no. Sí. Esto. Me gusta más. Ok, entonces tenemos un punto que es este: 1, 2, 3, 4, 5, 6, es 7, pero ya sabemos que 7 lo vamos a llamar x0. Y tenemos una altura, ¿no? Que debería ser 1, 2, 3, pero la vamos a llamar y0. Entonces, recordemos que el límite es el estudio del comportamiento de una función en una región del plano, puntos o el infinito. ¿Okay? Entonces, los límites laterales lo que hacen es estudiar el comportamiento primero de un lado y luego del otro, de los puntos. ¿Ok? Entonces, el límite, si queremos estudiar el límite lateral derecho, entonces el límite lateral derecho tenemos que ver x0, y x0 tiene dos formas de llegarle: o se le llega por la izquierda o se le llega por la derecha. ¿Ok? Entonces, uno cuando va a ver el límite lateral, uno tiene que ver el derecho primero. Este es el derecho y este es el izquierdo, y uno tiene que entender cómo se va
cómo se va comportando la altura de la curva cuando nos estamos acercando a x0, ¿ok? Entonces, si nosotros vemos la altura de la curva cuando nos estamos acercando a x0, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que la altura se va acercando a y0, ¿ok? Entonces, el límite lateral derecho de esta función f es y0. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando nos estamos acercando a x0, la altura es y0, se va acercando a y0. Ojo, algo importante es que no importa que la altura sea y0. A continuación vamos a ver un ejemplo en el cual la altura no la altura es diferente del límite. La altura no tiene por qué coincidir con el límite. ¿Ok? Ahora, y pasa de igual el límite lateral derecho, ¿ok? La altura D. Y el límite lateral izquierdo de f en x0 es igual a y0. ¿Por qué? Porque cuando nos estamos acercando por la izquierda, la altura se pega a y0 en alturas. Entonces la pregunta es, ¿cómo se, cómo se denota esto? Bueno, nosotros lo vamos a escribir si esto en el examen. Nosotros vamos a escribir el límite, bueno, vamos a escribirlo bonito. El límite, ok, se abrevia LIM cuando x tiende a x0 por la derecha de f de x, ok. Esto significa, literal, límite lateral derecho de f de x. Repito, esto significa literal límite lateral derecho de f de x. Y eso vale y0. Y de igual manera, el límite, este es el por la derecha. Ahora, el límite cuando x tiende a x0 por la izquierda de f de x es igual a, en este caso también es y0. Entonces, cuando tiene un menos hace referencia al límite lateral izquierdo y cuando tiene un más al derecho. ¿Ok? Entonces, esta es la notación. Ahora, no necesariamente el límite coincide con la altura. Vamos a hacer un ejemplo de esto. Tenemos el plano cartesiano. Otra vez la función en azul. Y vamos a hacer un ejemplo drástico para que se entienda esto. Tenemos una función que hace esto. ¿Ok? Entonces tenemos una función que tiene un comportamiento disconexo, discontinuo. Ahora, no vamos a volver a escribir como lo escribimos antes de hacia extenso. Vamos a escribir ya usando la notación que les acabamos de dar. Entonces la primera pregunta es, ¿cuánto vale o cómo es el límite lateral derecho de f de x? ¿Ok? ¿Cuánto vale? Entonces la pregunta para responder cuánto vale es ver la gráfica primero y principal. Y démonos cuenta de algo. Aquí está x0, lo voy a colocar aquí. Y aquí está la altura. ¿Ok? Entonces, si ustedes colocan que el límite lateral derecho de f de x es en x0 es y0, el ejercicio está mal. ¿Ok? Obviamente, si vemos el valor de f de x0, ¿cuánto vale f de x0? F de x0 vale la altura. ¿Ok? ¿Cuánto vale la altura? La altura vale, si se paran en x0 y ven la altura, que es este punto macizo, y lo ven en el eje y proyectado, es y0. Esa es la altura.
Pero ¿cuánto valen los límites? Los límites son el comportamiento de la función cuando nos estamos acercando al punto. Entonces no nos interesa la altura la podemos borrar. Si yo elimino este punto, disculpen, si yo elimino este punto, lo quito, el límite sigue existiendo sin ningún problema. Pero no lo vamos a quitar, lo vamos a dejar como es. Entonces vamos a empezar con el derecho. El derecho, vamos a acercarnos por la derecha a la función. Entonces cuando nos estamos acercando por la derecha, ¿a qué se va pegando la altura de la función? Bueno, se va pegando a este punto que está acá, porque vean, cuando yo me estoy acercando aquí por la derecha, la función está por debajo de este punto. Se va pegando al eje Y por 1, ¿ok? El límite lateral derecho en f de x es 1. Y ahora, la misma pregunta análoga. El límite cuando x tiende a x0 por la izquierda de f de x. Por la izquierda, vean las alturas. Yo me voy apegando a qué? A este punto que está acá. Vean, cuando me voy acercando a x0 por la izquierda. Entonces ese punto es 3. Entonces, la función, este es un ejemplo de que la función puede tener una altura definida, pero los límites laterales no tienen por qué coincidir con ese punto de la altura. ¿Ok? Ahora, último punto antes de terminar esta primera sección de límites laterales. Los límites laterales no necesariamente existen. ¿Ok? En realidad un límite no tiene por qué existir. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo también un poquito... Ejemplo conciso. Si agarramos f de x... Ya, disculpe. Si agarramos esta función f de x igual 1... Perdón. Seno de 1 entre x. ¿Ok? Okay. Si agarran esa función, yo lo que los invito es a que hagan la gráfica de esa función para que vean cómo es el comportamiento. Okay. La gráfica de esa función, cuando se está acercando a 1, es una locura. Okay. Es así. Se convierte en esto. Okay. Bueno, vamos a hacerlo un poquito más... Es algo así. Cuando estamos acercando a 0, es muy concisa, ¿ok? Entonces, si yo les invito a que vean el límite de esta función cuando x tiende a 0 por la derecha, ojo, esta función tiene gráfica a la izquierda y a la derecha, pero no nos interesa ahorita la de la izquierda porque, bueno, es lo mismo, pero queremos ver es el límite lateral. Si ustedes ven el gráfico de esa función, o sea, ese límite no existe, ¿ok? No existe. Cuando no existe se coloca una coma y se coloca el símbolo, ¿ok? No se coloca el igual. Repito, cuando el límite no existe, se coloca una coma y se coloca el símbolo de no existe. O simplemente pueden escribir no existe, pero nunca se coloca igual. ¿Y por qué no existe el límite lateral derecho de esta función? Porque en la gráfica, las alturas, si hay un comportamiento que no tiende a nada, ¿ok? No tiende a ningún punto. Y como no tiende a ningún punto, cuando se acerca a 0 es completamente divagante, no tiene una tendencia explícita, el límite no existe. ¿Okay? Por lo tanto, ya hemos visto que el límite lateral puede que no exista, puede que exista y coincida con la altura, que es este caso, y puede que exista ambos límites y no coincida con la altura y pueden que no exista. También puede ocurrir el caso de que exista un límite y no exista el otro. Eso también es posible. ¿Okay? En la próxima sección seguiremos viendo tipos de límites.